La novia de mi hijo me presentó a su familia rica como la vieja gorda que tenemos que soportar. Todos se rieron hasta que su padre me reconoció y se puso pálido. Al día siguiente, llegué a mi nueva oficina como auditora externa de Empresas Valdés. 2 años después, tenía el poder para cambiar sus vidas para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Para entender cómo llegué a este momento de dulce venganza, tengo que contarte cómo comenzó todo. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 52 años y hasta hace 6 meses era simplemente la madre divorciada de Rodrigo, que trabajaba como contadora en una empresa mediana en Ciudad de México. La historia comenzó 4 meses antes de la boda de mi hijo. Rodrigo me llamó un martes por la noche, su voz tensa de emoción. «Mamá, me caso». Isabela dijo que sí. Isabela Valdés. La conocía solo de las pocas veces que Rodrigo me había hablado de ella. Hija de empresarios, educada en colegios privados, de todo lo que yo no era. Pero si mi hijo la amaba, yo la amaría también, así de simple. «Qué maravilloso, mi amor», le dije, sintiendo una mezcla de alegría y aprensión. «¿Cuándo es la boda?» «En 4 meses, mamá. Va a ser en el Club Campestre Los Cipreses. Isabela quiere algo elegante». Los Cipreses. Donde la membresía costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. Tragué saliva. «¿Y cómo puedo ayudar?» «Bueno, mamá». Rodrigo vaciló. «Isabela y su familia se van a hacer cargo de todo. Tú solo tienes que venir y disfrutar. Solo venir y disfrutar. Como una invitada en la boda de mi propio hijo. El hijo que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 8 años. El hijo por quien trabajé dobles turnos para pagar su universidad. El hijo que ahora me estaba diciendo que mi papel en su boda era decorativo. «Claro, mi amor», dije, manteniendo mi voz firme. «Lo que ustedes decidan está bien». Pero después de colgar, me senté en mi pequeño apartamento y lloré. No de tristeza exactamente, sino de una extraña premonición, como si supiera que las cosas nunca volverían a ser igual. Las siguientes semanas fueron una serie de reuniones donde yo era incluida, pero no consultada. Isabela y su madre, Esperanza Valdés, planearon cada detalle con la precisión militar de generales conquistando territorio. Yo sonreía, asentía y fingía que no notaba cómo intercambiaban miradas cuando yo hablaba. «Carmen», me dijo Esperanza una tarde mientras revisábamos los arreglos florales. «Espero que entiendas que esta boda es muy importante para la reputación de nuestra familia. Isabela es nuestra única hija». La implicación era clara. Yo no debía hacer nada que avergonzara a la familia Valdés, como si respirar fuera suficiente vergüenza. 3 semanas antes de la boda, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de un headhunter llamado Miguel Santana. «Señora Morales, tengo una propuesta que podría interesarle. Una firma auditora independiente necesita un especialista en reestructuración financiera para un proyecto especial. Su perfil es exactamente lo que buscan». «¿Qué tipo de proyecto?» «Auditoría completa de una corporación grande, 6 meses de trabajo, muy bien pagado». El cliente especificó que necesita a alguien con su experiencia exacta. Había trabajado en reestructuración los últimos 5 años, salvando empresas del borde de la quiebra. Era buena en eso, muy buena. Pero un proyecto tan específico sonaba extraño. ¿Puede decirme quién es el cliente?» «Empresas Valdés. Están pasando por una reestructuración interna». El apellido me hizo pausar. ¿Es casualidad que tengan el mismo apellido que...? «La familia de la novia de su hijo, sí, pero esto es puramente profesional. De hecho, esa conexión familiar podría ser beneficiosa para entender la cultura corporativa». Esa noche no dormí. No creía en las casualidades tan perfectas. Alguien había orquestado esto, pero no entendía por qué ni quién. La entrevista fue en las oficinas de la auditora externa, una firma respetable que había trabajado con Empresas Valdés durante años. El socio principal me explicó que don Eduardo Valdés había solicitado específicamente una auditoría independiente completa. «Señora Morales», me dijo, «don Eduardo quiere transparencia total. Está preocupado por algunas irregularidades menores y quiere que alguien externo revise todo. ¿Por qué yo específicamente?» Honestamente, él revisó su currículum y pidió que la contactáramos. Dijo que necesitaba a alguien con su experiencia en casos complejos. Acepté el trabajo esa misma tarde. El salario era excelente.
y empezaría el lunes después de la boda. Lo que no sabía entonces era que don Eduardo había estado investigando discretamente a Isabela durante meses y había descubierto algo que cambiaría todo el equilibrio de poder en esa boda. El día de la boda llegué temprano al Club Los Cipreses, con mi mejor vestido azul marino y los nervios de punta. Era un sábado perfecto de primavera, el tipo de día que promete nuevos comienzos. Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría corrido en la dirección opuesta. El club era exactamente lo que esperaba. Jardines perfectamente manicurados, fuentes de mármol y esa clase de elegancia silenciosa que grita dinero viejo. Me sentí inmediatamente fuera de lugar, como una fotografía en blanco y negro en un mundo de color. La ceremonia fue hermosa, no puedo negarlo. Isabela se veía radiante en un vestido que probablemente costaba más que mi auto. Rodrigo estaba nervioso pero feliz, y cuando intercambiaron votos, sentí esa mezcla agridulce que sienten todas las madres cuando ven a sus hijos convertirse en adultos. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban durante el cóctel, intenté encontrar mi lugar en este mundo que no me pertenecía. La familia de Isabela se movía como una orquesta bien ensayada, saludando a invitados importantes, posando para fotos, siendo perfectos. Isabela se acercó a mí con una sonrisa que parecía pegada con pegamento. «Carmen, quiero presentarte a algunas personas importantes». Me llevó hasta un grupo de señoras elegantes que claramente pertenecían a su círculo social. Todas tenían esa misma sonrisa de plástico y esa manera de mirar que evalúa tu valor en pesos en menos de 3 segundos. «Señoras», dijo Isabela con voz cantarina, «quiero que conozcan a Carmen». Hasta ahí, todo normal. Pero entonces añadió, con esa misma sonrisa dulce, «Esta es la vieja gorda que tenemos que soportar». «Ya saben, la suegra». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un segundo, pensé que había escuchado mal, pero las risas que siguieron confirmaron que no. 5 mujeres elegantes, riéndose de mí como si fuera un chiste privado que habían estado esperando escuchar. Mi primer instinto fue salir corriendo, o tal vez darle una bofetada a Isabela que le durara hasta su luna de miel. Pero entonces recordé algo que mi abuela siempre me decía. «Mija, cuando te subestimen, sonríe. Es el arma más poderosa que tienes». Así que sonreí. Una sonrisa que venía de 30 años de ser subestimada por ser mujer, por ser divorciada, por no tener dinero. Y dije con mi voz más dulce, «Qué interesante, Isabela. A mí me enseñaron que una señora nunca habla mal de la familia en público, pero supongo que las costumbres cambian con las generaciones». El grupo se quedó en silencio. Isabela parpadeó, claramente no esperando resistencia. «Era solo una broma», murmuró. «Ah, una broma», repetí, manteniendo esa sonrisa, como cuando alguien contrata auditores externos para revisar empresas familiares. ¿También esos son bromas? La cara de Isabela mostró confusión. «¿Qué auditores?» «Los que empiezan a trabajar el lunes. Supongo que tu papá no te contó. Era un farol, pero funcionó». Isabela tartamudeó algo sobre hablar después y se alejó rápidamente, arrastrando a sus amigas. Me quedé sola, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y curiosidad. Fui al baño para recomponerme. Necesitaba unos minutos para procesar lo que había pasado. Me miré en el espejo, arreglé mi cabello y respiré profundo. «Carmen», me dije a mí misma, «esto recién comienza». Cuando salí del baño, casi choqué con un hombre mayor que claramente había estado esperándome. Alto, distinguido, con el tipo de presencia que hace que la gente se voltee a mirarlo. «Carmen», dijo don Eduardo Valdés, extendiendo su mano. «Soy Eduardo Valdés, el padre de Isabela». «Don Eduardo», respondí, estrechando su mano. «Mucho gusto. ¿Podríamos hablar en privado? Solo unos minutos». Me guió hacia una terraza tranquila, lejos del ruido de la celebración. «Carmen», dijo directamente, «sé que acaba de empezar un trabajo de auditoría con mi empresa». «Así es. Y sospecho que se está preguntando por qué una empresa próspera necesitaría una auditoría tan exhaustiva. La curiosidad es natural. La verdad es que he notado algunas irregularidades, pequeñas al principio, pero que forman un patrón preocupante». «¿Qué tipo de irregularidades?» Don Eduardo miró hacia la celebración, donde Isabela reía con sus invitados. «Del tipo que requiere investigación por alguien externo.
sin conexiones emocionales que puedan nublar el juicio. ¿E Isabela sabe sobre la auditoría? No, y prefiero mantenerlo así hasta que tengamos resultados claros. Eso explicaba por qué Isabela se había visto sorprendida cuando mencioné los auditores. Su padre había mantenido la investigación en secreto. Don Eduardo, dije cuidadosamente, ¿hay algo específico que deba buscar? Carmen, usted es experta en reestructuración. Si hay algo que encontrar, lo encontrará. Solo sea muy minuciosa. Regresé a la celebración con más preguntas que respuestas, pero con una misión clara. El lunes comenzaría la investigación más importante de mi carrera, y algo me decía que iba a encontrar mucho más de lo que esperaba. El lunes llegué temprano a las oficinas de Empresas Valdés, esta vez como auditora externa autorizada. Marco, el asistente de confianza de don Eduardo, me esperaba con todos los accesos necesarios. Señora Morales, me dijo mientras me acompañaba a una oficina temporal en el piso 18. Don Eduardo me pidió que le diera acceso completo a nuestros sistemas. ¿Por dónde quiere empezar? Por las subsidiarias más pequeñas, respondí. Los problemas a menudo se esconden en los lugares menos obvios. Marco asintió con aprobación. Inteligente. ¿Necesita algo específico? Todos los registros financieros de los últimos 3 años, especialmente transferencias internacionales y contratos de consultoría. Durante los siguientes días, me sumergí en números y documentos, y gradualmente comenzó a emerger un patrón perturbador. Había una subsidiaria llamada Valdés Consulting Internacional que reportaba ingresos millonarios, pero sus servicios eran vagos y sus clientes difíciles de verificar. El miércoles, mientras revisaba contratos específicos, Isabela apareció en mi oficina sin avisar. Carmen, dijo con una sonrisa tensa, ¿cómo va tu trabajo? Muy bien, gracias. Los números son fascinantes. ¿Qué tipo de números? Los de siempre en una auditoría. Ingresos, gastos, transferencias. Hice una pausa deliberada. Especialmente las transferencias a cuentas internacionales. Isabela se sentó sin ser invitada. Carmen, sobre lo que pasó en la boda. ¿Te refieres a cuando me presentaste como la vieja gorda que tienen que soportar? Fue inapropiado. Había bebido un poco, estaba nerviosa. Isabela, la interrumpí. No vine aquí a hablar de disculpas, vine a trabajar. ¿Y tu trabajo incluye revisar información confidencial de empresas familiares? Mi trabajo incluye revisar toda la información financiera necesaria para determinar la salud de la empresa. ¿Hay alguna razón por la cual eso te preocuparía? La tensión en la habitación era palpable. Isabela claramente quería saber qué había encontrado, pero no podía preguntarlo directamente sin parecer sospechosa. Por supuesto que no, dijo finalmente. Solo quería asegurarme de que papá no estuviera molestándote con detalles innecesarios. Tu padre ha sido muy profesional y muy colaborativo. Isabela se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Carmen, espero que podamos ser familia de verdad algún día. Isabela, dije sin levantar la vista de mis documentos. La familia se basa en el respeto mutuo. Cuando esté lista para eso, házmelo saber. Después de que se fue, llamé a Marco. ¿Puedes conseguirme los registros bancarios relacionados con Valdés Consulting Internacional? Claro. ¿Algo específico que busca? Patrones. Siempre hay patrones. Esa tarde, con los registros bancarios sobre mi escritorio, finalmente vi la imagen completa. Valdés Consulting no solo lavaba dinero, estaba vendiendo información confidencial de empresas Valdés a competidores. Los pagos coincidían perfectamente con contratos perdidos de la empresa principal, pero necesitaba más evidencia antes de confrontar a don Eduardo con mis hallazgos. El jueves por la noche, mientras trabajaba tarde en la oficina, mi teléfono sonó. Era Rodrigo, llamando desde Cancún. «Mamá, ¿cómo está tu nuevo trabajo?» «Interesante». «Mi amor, muy revelador. Isabela me dijo que estás auditando la empresa de su papá». «Así es. ¿Ella te dijo algo más?» «Solo que está preocupada porque no entiende por qué su papá contrató auditores externos». «¿Y tú qué piensas?» «Que don Eduardo es inteligente y sabe lo que hace». Una pausa. «Mamá, ¿todo está bien?» «Todo está perfecto, Rodrigo. Disfruta tu luna de miel». Después de colgar, volví a los documentos con renovada determinación. No solo estaba protegiendo una empresa, estaba protegiendo a mi hijo de una verdad que podría destrozarlo. Pero esa verdad tenía que salir a la luz.
La pregunta era ¿cuándo y cómo? Una semana después de mi conversación con Rodrigo, tenía suficiente evidencia para construir un caso sólido. Valdés Consulting Internacional era una operación de espionaje corporativo que había costado a Empresas Valdés más de 50 millones de pesos en contratos perdidos. Pero antes de presentar mis hallazgos, necesitaba entender el alcance completo del problema. Contacté discretamente a Detective Ramírez, un investigador privado especializado en fraude corporativo que había trabajado con mi anterior empresa. Carmen, me dijo cuando nos reunimos en un café discreto. He estado investigando algunos casos similares en el sector. ¿Qué necesitas saber? Le expliqué la situación sin mencionar nombres específicos. Ramírez escuchó atentamente, tomando notas ocasionales. El patrón que describes es clásico, dijo finalmente. Pero para confirmar espionaje corporativo, necesitas evidencia de transferencia de información específica. ¿Tienes acceso a comunicaciones electrónicas? Limitado. Soy auditora externa, no investigadora criminal. Déjame hacer algunas consultas discretas. Si esta persona ha hecho esto antes, habrá dejado rastros. 2 días después, Ramírez me llamó con información que cambió todo. Carmen, la persona que sospechas no es quien dice ser. He encontrado evidencia de al menos 5 empresas diferentes donde ocurrieron patrones similares en los últimos 8 años. ¿5 empresas? Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz y ahora Ciudad de México. Siempre la misma técnica. Obtener acceso a información confidencial, venderla y desaparecer antes de ser descubierta. ¿Y en las otras ciudades? Usaba nombres diferentes cada vez. María Fernanda Gutiérrez, Fernanda Morales, Isabel Gutiérrez. Pero es la misma persona. El impacto de esta información era devastador. Isabela no era solo una hija malcriada que había tomado malas decisiones. Era una criminal profesional con un historial extenso. Detective, dije lentamente, ¿qué recomienda? Reunir toda la evidencia posible antes de que sospeche que la han descubierto, y prepararse para presentar cargos federales. Esa noche trabajé hasta muy tarde, organizando meticulosamente cada documento, cada transferencia, cada coincidencia entre información filtrada y contratos perdidos. El viernes por la mañana, don Eduardo me pidió que fuera a su oficina para mi reporte preliminar. Cuando llegué, encontré a un hombre que parecía haber envejecido años en días. ¿Qué encontró, Carmen? Puse 3 folders gruesos sobre su escritorio. Su instinto era correcto. Hay evidencia sólida de espionaje corporativo sistemático. Don Eduardo abrió el primer folder con manos temblorosas. ¿Es Isabela? Sí, pero hay más. Le conté sobre la investigación de Ramírez, sobre el historial criminal, sobre el patrón repetido en múltiples ciudades. Mi hija es una criminal profesional, dijo finalmente, más para sí mismo que para mí. Don Eduardo, hay algo más que debe saber. Le expliqué cómo Isabela había usado la computadora de Rodrigo para transferir algunos archivos, aprovechando su acceso ocasional a la empresa. Su yerno es completamente inocente, le aseguré. No tiene idea de lo que su esposa estaba haciendo. Don Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, como era su costumbre cuando necesitaba pensar. «Carmen», dijo finalmente, «¿qué me recomienda?» Era la pregunta que había estado esperando y temiendo. Tenía el poder de destruir a Isabela, pero también de proteger a mi hijo. Recomiendo que confrontemos a Isabela con la evidencia y le demos la oportunidad de confesar. Si se niega, presentamos cargos criminales. ¿Y mi yerno? Rodrigo nunca tiene que saber los detalles específicos de cómo Isabela obtuvo la información. Solo que ella traicionó la confianza de la familia. Don Eduardo asintió lentamente. ¿Cuándo? El lunes. Isabela regresa de su luna de miel el domingo. Podemos citarla para una reunión de negocios. ¿Estará lista para esto, Carmen? Llevo toda mi vida preparándome para un momento como este. Lo que no sabía entonces era que Isabela había estado monitoreando mis actividades más cuidadosamente de lo que pensaba. Y tenía sus propios planes para el lunes. El lunes por la mañana llegué temprano a Empresas Valdés. Isabela había aceptado la reunión, creyendo que su padre quería discutir nuevas oportunidades de negocio para ella después de la boda. Marco me recibió con expresión preocupada. «Señora Carmen, la señora Isabela llegó hace 1 hora. Ha estado en la oficina de don Eduardo desde entonces». ¿Solos? No, viene acompañada de un hombre que parece abogado.
Isabela había llegado preparada para la guerra. Subí al piso 20 con mi propia carpeta de evidencia, lista para la confrontación más importante de mi vida profesional. Cuando entré a la oficina de don Eduardo, encontré a Isabela sentada muy derecha en una de las sillas de invitados, acompañada de un hombre de 60 años con traje caro y actitud arrogante. «Carmen», dijo Isabela sin levantarse, «qué sorpresa verte aquí». «Isabela», respondí, tomando asiento frente a ella, «¿no sabías que ibas a verme? Papá mencionó que estarías presente, pero no entiendo por qué una auditora externa necesita estar en una reunión familiar de negocios». Don Eduardo se aclaró la garganta. «Isabela, Carmen está aquí porque ha encontrado algunas irregularidades en nuestros registros financieros que te involucran directamente». «¿Irregularidades?». El abogado se inclinó hacia adelante. «Soy el licenciado Enríquez. Represento a la señorita Valdés. ¿De qué tipo de irregularidades estamos hablando?». Abrí mi carpeta y saqué los primeros documentos. Transferencias no autorizadas de información confidencial a empresas competidoras, a través de una empresa fachada llamada Valdés Consulting Internacional. Isabela mantuvo su compostura, pero vi el destello de pánico en sus ojos. «No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes», dijo don Eduardo suavemente. «Carmen, muéstrele la evidencia». Puse frente a Isabela las copias de contratos, transferencias bancarias y análisis comparativos entre documentos internos de empresas Valdés y propuestas ganadoras de la competencia. «Esto muestra un patrón claro», expliqué. Información desarrollada internamente aparecía en propuestas de otras empresas días después, siempre precedido por pagos a Valdés Consulting. El abogado revisó rápidamente los documentos. «Esto es evidencia circunstancial, no prueba participación directa de mi cliente». «¿No?». Saqué otro conjunto de documentos. Estas son capturas de pantalla del sistema interno, mostrando que la información fue accedida desde la computadora personal de Rodrigo Morales, una computadora que Isabela usaba regularmente. Isabela se levantó bruscamente. «Están tratando de incriminarme». «Isabela», dijo don Eduardo con voz firme, «siéntate». «No, esto es una conspiración. Carmen me odia desde el principio». «Isabela», dije calmadamente, «hay algo más que debes saber. Detective Ramírez ha estado investigando casos similares en otras ciudades. Saqué las fotografías que Ramírez había conseguido. Isabela en Monterrey bajo el nombre de María Fernanda. En Guadalajara como Fernanda Morales. Siempre el mismo patrón de infiltración y robo. 5 empresas en 8 años», continué. «Cada vez con identidad diferente, cada vez el mismo resultado. Empresas quebradas, información robada y tú desapareciendo». El silencio en la oficina era absoluto. Isabela miró las fotografías como si fueran evidencia de otra vida. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente el abogado. «Confesión completa», respondió don Eduardo. «Restitución de todos los fondos robados y garantía de que esto nunca vuelva a suceder. ¿Y si mi cliente se niega? Entonces presentamos cargos criminales por espionaje corporativo, fraude y lavado de dinero», dije, «a nivel federal». Isabela comenzó a llorar, pero esta vez no eran las lágrimas calculadas que conocía. Estas eran lágrimas de derrota total. «¿Rodrigo lo sabe?», preguntó entre sollozos. «Todavía no», respondió don Eduardo, «pero tendrá que saberlo». «Por favor», suplicó Isabela. «Pueden quedarse con todo el dinero, puedo firmar lo que quieran, pero no le digan a Rodrigo todos los detalles». Miré a don Eduardo. Era el momento de tomar la decisión más difícil: justicia completa o protección familiar. «Isabela», dije finalmente, «vamos a proteger a Rodrigo tanto como sea posible. Pero vas a confesar todo, vas a devolver todo y vas a desaparecer de nuestras vidas». «¿Desaparecer?». «Divorcio inmediato, sin disputa, sin demandas y nunca más contacto con ningún miembro de esta familia». Isabela asintió a través de sus lágrimas. «Acepto». Pero lo que no sabíamos era que los problemas de Isabela eran mucho más profundos de lo que habíamos descubierto, y que su desesperación la llevaría a tomar una decisión que pondría a toda mi familia en peligro. 3 días después de la confesión de Isabela, cuando creía que todo había terminado, recibí una llamada que cambió completamente la situación. «Señora Morales», me dijo detective Ramírez, «necesito verla urgentemente. He descubierto información sobre Isabela Valdés que no puede esperar».
Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. Su escritorio estaba cubierto de fotografías, documentos bancarios y reportes de vigilancia. Carmen, Isabela no es solo una estafadora, es parte de una red criminal internacional especializada en espionaje corporativo. Me mostró fotografías de Isabela reuniéndose con hombres que yo no reconocía en restaurantes exclusivos de diferentes ciudades. Estos son coordinadores de la red. Isabela no trabajaba sola. Recibía contratos específicos para infiltrar empresas seleccionadas. ¿Contratos de quién? De organizaciones que se benefician cuando empresas mexicanas exitosas pierden ventaja competitiva. Hay implicaciones de seguridad nacional. El estómago se me revolvió. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Isabela confesó, no confesó todo. Y significa que las personas para las que trabaja no van a estar felices de que haya sido descubierta. ¿Estamos en peligro? Isabela está en peligro. Y cualquier persona que pueda testificar contra ella también. Esa noche no dormí. Al día siguiente, llegué temprano a Empresas Valdés y pedí una reunión urgente con don Eduardo. Don Eduardo, le dije cuando cerré la puerta de su oficina, hay complicaciones que no habíamos anticipado. Le expliqué todo lo que Ramírez había descubierto. Don Eduardo escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada detalle. ¿Qué recomienda el detective?, preguntó finalmente. Que contactemos inmediatamente a las autoridades federales. Esto ya no es solo fraude corporativo, es una cuestión de seguridad nacional. ¿Y mi hija? Va a necesitar protección, y probablemente va a prisión por mucho tiempo. Don Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. Por primera vez desde que lo conocía, se veía verdaderamente derrotado. Carmen, dijo sin voltear, hay algo que debo confesarle. ¿Qué? Yo sabía sobre las otras ciudades antes de contratar la auditoría. Me quedé helada. ¿Qué? Contraté a un investigador privado para verificar el background de Isabela antes de la boda. Descubrí parte de su historial criminal hace 6 meses. ¿Y por qué no me lo dijo? Se volteó hacia mí con expresión atormentada. Porque necesitaba evidencia sólida de sus actividades aquí en México City. Y porque se detuvo. ¿Por qué qué? Porque sabía que Isabela la subestimaría. Que nunca sospecharía que la vieja gorda que tenían que soportar pudiera ser peligrosa para ella. La verdad me golpeó como una bofetada. Don Eduardo había usado la humillación de la boda como parte de su estrategia. Me había convertido en el arma perfecta porque Isabela me consideraba insignificante. ¿Todo esto fue planeado? La auditoría fue planeada. Su reacción en la boda fue un regalo inesperado que confirmó que Isabela nunca la vería venir. Me senté lentamente, procesando la manipulación. ¿Y Rodrigo? Su hijo siempre estuvo protegido. Esa parte era real. En ese momento, Marco entró corriendo a la oficina sin tocar la puerta. Don Eduardo, hay agentes federales en el lobby. Quieren hablar con usted y con la señora Carmen inmediatamente. ¿Agentes federales? Sí, señor. Dicen que es sobre Isabela Valdés. Don Eduardo y yo intercambiamos miradas. ¿Dónde está Isabela ahora?, le pregunté. No lo sé. No la he visto desde la confesión. Marco nos guió hacia el elevador. Hay algo más, don Eduardo. Los agentes dijeron que Isabela Valdés fue arrestada esta mañana tratando de huir del país. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Rodrigo. Mamá, su voz sonaba desesperada. Algo terrible ha pasado. Isabela fue arrestada en el aeropuerto. Los agentes me dijeron que había cargos federales contra ella. ¿Qué está pasando? Rodrigo, ¿dónde estás? En mi apartamento. Los agentes me hicieron preguntas durante horas. Dijeron que Isabela está acusada de espionaje. Voy para allá inmediatamente. Mientras el elevador bajaba hacia el lobby lleno de agentes federales, me di cuenta de que la humillación de la boda había sido solo el primer acto de esta obra. El segundo acto estaba comenzando ahora, y esta vez las consecuencias serían mucho más grandes de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Cuando llegué al apartamento de Rodrigo esa tarde, encontré a mi hijo destrozado. Estaba sentado en el sofá con papeles legales esparcidos sobre la mesa de centro y una expresión de total confusión. Mamá, me dijo cuando entré, no entiendo nada. Los agentes dijeron que Isabela robó millones de pesos. ¿Cómo es posible? Me senté junto a él, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. Rodrigo, hay cosas sobre Isabela que ninguno de nosotros sabíamos. ¿Tú sabías algo? Descubrí irregularidades durante la auditoría,
pero no sabía qué tan profundo era el problema hasta esta mañana. Le expliqué todo: el espionaje corporativo, las empresas anteriores, la red criminal internacional. Con cada detalle veía cómo mi hijo se desmoronaba un poco más. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó finalmente. Los agentes dijeron que pueden probar actividades criminales durante al menos 8 años. ¿Y la amo? La pregunta que había estado temiendo. Rodrigo, creo que sus sentimientos por ti eran reales. Por eso se quedó aquí tanto tiempo en lugar de desaparecer como había hecho antes. Pero todo era mentira. No todo, mi amor. Tu amor era real. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. Los agentes me preguntaron si sabía que ella usaba mi computadora para trabajo. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que a veces usaba mi laptop cuando la suya tenía problemas. Nunca pensé que fuera importante. Se volteó hacia mí con ojos llorosos. ¿Voy a ir a prisión, mamá? No, mi amor. Los agentes confirmaron que eres una víctima, no un cómplice. Mi teléfono sonó. Era don Eduardo. Carmen, ¿está con Rodrigo? Sí. Los agentes quieren hablar con usted en 1 hora. Hay desarrollos nuevos. ¿Qué tipo de desarrollos? Isabela está cooperando con la investigación. Ha proporcionado información sobre toda la red. Cuando colgué, Rodrigo me estaba mirando expectante. Isabela está colaborando con las autoridades, le dije. ¿Eso es bueno o malo? Para ella, probablemente reduce su sentencia. Para nosotros, significa que esto va a hacerse muy público. Esa noche, los noticieros nacionales reportaron la historia. Red Internacional de Espionaje Corporativo desmantelada en Ciudad de México. El nombre de Isabela apareció en todos los canales. Rodrigo apagó la televisión después de ver su fotografía de boda mostrada junto a titulares sobre crímenes federales. ¿Cómo voy a enfrentar a la gente en el trabajo?, preguntó, con la cabeza en alto. Tú no hiciste nada malo, pero me casé con una criminal. Te casaste con alguien que te engañó. Eso te convierte en víctima, no en criminal. Durante las siguientes semanas, los detalles de la red de Isabela salieron a la luz. Había robado información de 12 empresas mexicanas, causando daños por más de 200 millones de pesos a la economía nacional. Pero lo que más impactó a Rodrigo fue descubrir que Isabela había estado planificando robar información de la empresa donde él trabajaba. Solo se había detenido porque se enamoró realmente de él. Entonces sí me amaba, me dijo una noche mientras cenábamos en mi apartamento. Creo que sí, Rodrigo, a su manera. ¿Por qué no me lo contó? ¿Por qué no confió en mí? Porque había vivido tantos años en mentiras que probablemente no sabía cómo ser honesta. 1 mes después del arresto, recibimos noticias del acuerdo de culpabilidad de Isabela. 12 años de prisión federal a cambio de su cooperación completa. ¿Quieres verla antes de que la sentencien?, le pregunté a Rodrigo. No sé si puedo. No tienes que decidir ahora. Pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar esa decisión. Y sabía que cuando llegara el momento, estaría ahí para apoyarlo, sin importar lo que decidiera. Porque eso es lo que hacen las madres. Protegemos a nuestros hijos, incluso cuando el daño viene de las personas que ellos aman. 2 semanas antes de la sentencia de Isabela, Rodrigo finalmente decidió visitarla en prisión. Insistió en ir solo, pero yo manejé hasta allá y esperé en el estacionamiento. Cuando salió 1 hora después, estaba llorando. ¿Cómo fue?, le pregunté mientras manejaba de regreso a casa. Terrible, innecesario. Se secó los ojos con un pañuelo. Mamá, me pidió que te dijera algo. ¿Qué? Que está arrepentida, de verdad arrepentida, especialmente por lo que te hizo en la boda. ¿Te dijo por qué lo hizo? Dice que tenía miedo de que descubrieras quién era realmente. Pensó que si te hacía sentir pequeña e insignificante, nunca sospecharías que ella pudiera ser peligrosa. La ironía era perfecta. Isabela había tratado de volverme invisible, pero esa misma subestimación había sido su perdición. ¿Y cómo te sientes ahora?, le pregunté. Aliviado, triste, pero aliviado. Esa noche, Rodrigo y yo hablamos durante horas sobre el futuro. Había decidido vender el apartamento que había compartido con Isabela y mudarse temporalmente conmigo mientras decidía qué hacer con su vida. ¿Crees que algún día podré confiar en alguien otra vez?, me preguntó. Sí, mi amor, pero va a tomar tiempo. ¿Tú confías en alguien después de lo que pasó con papá? La pregunta me sorprendió. Hacía años que no hablábamos del divorcio de sus padres. Confío selectivamente, y ahora sé mejor qué señales buscar.
¿Cómo cuáles? Como la consistencia entre lo que las personas dicen y lo que hacen, como la transparencia sobre su pasado, como el respeto hacia las personas que consideran inferiores. Rodrigo asintió pensativamente. Isabela nunca respetó a nadie que considerara inferior, especialmente a ti. Y esa fue su mayor error. 3 días después, don Eduardo me pidió que fuera a su oficina. Cuando llegué, encontré champán en su escritorio y una sonrisa que no había visto desde antes de todo este problema. Carmen, me dijo, tengo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero ofrecerle el puesto de directora financiera permanente de Empresas Valdés. ¿Permanente? Con contrato indefinido, participación en utilidades y autoridad para implementar todos los cambios que considere necesarios. Era la oferta de trabajo de mis sueños. Don Eduardo, estoy honrada, pero necesito saber que esto no es culpa o compensación por lo que pasó. No es culpa, Carmen, es reconocimiento. Usted salvó mi empresa y me ayudó a salvar lo que quedaba de mi relación con mi familia. ¿Su familia? Rodrigo ha mantenido contacto conmigo. Me culpo por no haber descubierto antes quién era realmente Isabela, pero él dice que lo importante es que la detuvimos antes de que causara más daño. Acepté la oferta esa misma tarde. Por primera vez en mi vida, tenía el poder profesional que siempre había merecido. Pero más importante que eso, tenía el respeto de las personas que importaban. La sentencia de Isabela fue dictada una semana después. 12 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante 8 años. Rodrigo no asistió a la audiencia, pero yo sí. Quería ver el final de esta historia con mis propios ojos. Cuando el juez leyó la sentencia, Isabela me buscó con la mirada entre el público. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. No había odio en su mirada, solo una resignación triste y, creo, un respeto que nunca había tenido antes. Cuando salí del juzgado esa tarde, me di cuenta de que mi venganza estaba completa. No porque Isabela estuviera en prisión, sino porque yo había construido una vida que hacía que su opinión sobre mí fuera completamente irrelevante. La vieja gorda que tenían que soportar ahora era la directora financiera de una de las empresas más respetadas del país, y eso era la mejor venganza de todas. 6 meses después de la sentencia de Isabela, mi vida había alcanzado una estabilidad que nunca había conocido. Como directora financiera de Empresas Valdés, había implementado nuevos protocolos de seguridad que hacían prácticamente imposible que alguien repitiera lo que Isabela había hecho. Rodrigo había comenzado terapia y lentamente estaba reconstruyendo su confianza. Había vendido el apartamento que compartió con Isabela y comprado uno nuevo en un vecindario diferente, símbolo de su nuevo comienzo. Una mañana de jueves, Marco entró a mi oficina con una expresión extraña. «Señora Carmen, hay una mujer aquí que dice ser hermana de Isabela. Quiere hablar con usted». ¿Hermana? Isabela nunca mencionó tener hermana. Dice que se llama Esperanza Gutiérrez. El apellido me hizo recordar los alias que Isabela había usado en otras ciudades. Que suba, pero graba la conversación. La mujer que entró a mi oficina se parecía a Isabela, pero era mayor y tenía una dureza en los ojos que Isabela nunca había tenido. «Señora Morales», me dijo sin preámbulos, «soy Esperanza, hermana de María Fernanda». «¿María Fernanda?» «El nombre real de la persona que usted conoció como Isabela Valdés». Me senté lentamente. «¿Cuál es su nombre real?» «María Fernanda Gutiérrez». Isabela Valdés era solo otra identidad falsa. «¿Y qué quiere usted?» Esperanza se sentó frente a mi escritorio. «Quiero que sepa que mi hermana no trabajaba sola, y quiero advertirle que las personas para las que trabajaba no están felices de que haya cooperado con las autoridades». «¿Me está amenazando?» «No, la estoy advirtiendo. María Fernanda era parte de una organización mucho más grande de lo que las autoridades descubrieron, y esa organización tiene recursos para vengarse». ¿Vengarse de quién? De las personas que causaron su arresto. Don Eduardo, usted, su hijo. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Qué tipo de venganza? Del tipo que hace que las personas desaparezcan. ¿Por qué me está diciendo esto? Esperanza me estudió cuidadosamente. Porque mi hermana me pidió que la protegiera. Isabela, María Fernanda, ¿la envió? Sí, desde prisión. Dice que usted es la única persona que siempre fue honesta con ella, incluso cuando la odiaba. La conversación tomó un giro surrealista. ¿Qué propone? Que desaparezca durante un tiempo, usted y su hijo,
hasta que mi hermana pueda proporcionarle más información a las autoridades sobre los líderes de la organización. ¿Desaparecer? ¿Por cuánto tiempo? 6 meses, tal vez 1 año. Me levanté y caminé hacia la ventana. La vista de la Ciudad de México se extendía ante mí. La vida que había construido, el trabajo que había ganado, el respeto que había conquistado. No, dije finalmente. No, me volteé hacia ella. No voy a huir, no voy a esconderme, y no voy a permitir que mi hijo viva con miedo. Entonces van a matarla. Tal vez. Pero si me escondo ahora, nunca podré parar de esconderme. Esperanza se levantó. Su hermana dijo que usted diría eso. ¿Y qué más dijo? Que si se negaba a esconderse, le diera esto. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre mi escritorio. Son nombres, direcciones, números de cuenta, todo lo que María Fernanda sabe sobre la organización. ¿Por qué? Porque dice que usted es lo suficientemente valiente y lo suficientemente inteligente para usar esta información mejor que las autoridades. Esperanza se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Señora Morales, mi hermana destruyó su vida, pero también dice que usted le enseñó lo que significa tener valor real. ¿Valor real? El valor de enfrentar las consecuencias de sus acciones en lugar de huir de ellas. Después de que se fue, me quedé mirando el sobre durante varios minutos antes de abrirlo. Dentro había una nota de María Fernanda. Carmen, si estás leyendo esto, significa que elegiste luchar en lugar de huir. Era lo que esperaba de ti. Usa esta información para proteger a tu familia y destruir a las personas que me convirtieron en lo que fui. El sobre contenía información que las autoridades federales habían estado buscando durante meses. Nombres de líderes internacionales, números de cuentas bancarias, direcciones de operaciones en 12 países. Tenía en mis manos el poder de desmantelar completamente la red criminal de la que María Fernanda había sido parte. Pero usar esa información significaba ponerme en peligro aún mayor. La vieja gorda que tenían que soportar estaba a punto de convertirse en la némesis de una organización criminal internacional. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, me sentí completamente preparada para la batalla. 2 años después de aquella confrontación en mi oficina, me encontré sentada en el mismo lugar donde todo había comenzado, el club campestre Los Cipreses. Pero esta vez estaba ahí como invitada de honor en una ceremonia de reconocimiento empresarial. A los 54 años, me había convertido en directora general de Empresas Valdés después de que don Eduardo se retirara completamente. La información proporcionada por María Fernanda había llevado al desmantelamiento completo de la red criminal internacional. 12 países habían arrestado a más de 100 personas conectadas con la organización. María Fernanda había recibido una reducción de sentencia por su cooperación y saldría de prisión en 5 años en lugar de 12. Nunca habíamos vuelto a comunicarnos, pero Detective Ramírez me mantenía informada de su progreso. Está estudiando contabilidad en prisión, me había dicho la semana anterior. Dice que cuando salga, quiere ganar dinero honestamente por primera vez en su vida. Esa noche en Los Cipreses, mientras recibía un premio por Excelencia en Liderazgo Empresarial, pensé en todo el camino recorrido desde aquella boda humillante. Rodrigo estaba en la audiencia con su nueva novia, Ana, una arquitecta brillante y honesta que lo había ayudado a creer en el amor otra vez. Se habían conocido en terapia de grupo para víctimas de fraude y su relación había crecido lentamente, construida sobre transparencia total. Mamá, me había dicho Rodrigo la semana anterior, creo que Ana es diferente. ¿En qué sentido? En que no tiene ningún secreto. No hay preguntas que no pueda hacerle. No hay partes de su vida que no conozca. Era exactamente lo que necesitaba después de María Fernanda. Don Eduardo también estaba presente esa noche, con su nueva esposa, una viuda elegante que había conocido en clases de pintura. Se había vuelto a casar 6 meses después de que María Fernanda fuera sentenciada. Carmen me había dicho cuando anunció su compromiso: la vida es demasiado corta para vivir con culpa. María Fernanda tomó sus decisiones. Yo tengo derecho a tomar las mías. Cuando subí al pódium para recibir el premio esa noche, miré hacia la audiencia llena de ejecutivos, empresarios y líderes de la industria. Muchos de ellos habían estado presentes en la boda donde todo comenzó.
Hace 2 años, dije al micrófono, alguien me presentó como la vieja gorda que tenían que soportar. Esta noche me paro aquí como directora general de una de las empresas más respetadas del país. Hubo risas y aplausos de reconocimiento. No les cuento esto para hablar mal de la persona que dijo esas palabras. Esa persona está enfrentando las consecuencias de muchas decisiones malas. Les cuento esto porque quiero que entiendan algo importante sobre el poder. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. El verdadero poder no viene de humillar a otros. Viene de construir algo tan valioso que la opinión de otros se vuelve irrelevante. Más aplausos. La persona que me humilló pensó que me estaba haciendo invisible. En realidad, me estaba motivando a volverme imparable. Después de la ceremonia, mientras regresaba a casa en mi nuevo auto de lujo, reflexioné sobre las lecciones aprendidas durante estos 2 años extraordinarios. Había aprendido que la venganza más satisfactoria no es destruir a tu enemigo, sino construir un éxito tan grande que su malicia se vuelva insignificante. Había aprendido que a veces las personas que nos subestiman están haciéndonos el favor más grande de nuestras vidas. Y había aprendido que la vieja gorda que tenían que soportar podía convertirse en la mujer más poderosa de la habitación si tenía el valor suficiente para reclamar su lugar. María Fernanda me había enseñado involuntariamente la lección más valiosa de mi vida. Nunca subestimes a alguien que no tienes nada que perder y todo que ganar. Mi teléfono sonó cuando estaba estacionando en mi nueva casa, una mansión en Las Lomas que había comprado con mi bonus de fin de año. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Felicidades por su premio. MF. María Fernanda había visto la ceremonia desde prisión. Por un momento consideré responder, pero luego borré el mensaje. Esa parte de mi vida había terminado. La mujer que había salido de aquella boda humillante ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más inteligente y más poderosa de lo que nunca había imaginado ser. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 54 años. Y esta es la historia de cómo la humillación más grande de mi vida se convirtió en el triunfo más satisfactorio que pude imaginar. A veces, las personas que intentan hacernos sentir pequeños están, sin saberlo, preparándonos para ser grandes.